Mi esposo exige cambiar trabajos porque dice que ser ama de casa es muy fácil, pero ahora no quiero cambiar cuando gano el doble que él mientras es miserable en la casa. Durante los últimos años, yo, de 35, me había acostumbrado a que mi esposo, Vic, de 42, hiciera comentarios al pasar, sobre cómo yo lo tenía fácil siendo ama de casa. Al principio, los ignoraba, pero con el tiempo, las observaciones se volvieron más hirientes. Cada vez que llegaba del trabajo y me veía doblando la ropa o preparando la cena, murmuraba algo sobre lo agradable que debía ser quedarse en casa todo el día. Si alguna vez mencionaba que me sentía cansada, se burlaba diciendo que él era quien tenía un trabajo real. Al principio, me decía a mí misma que no lo decía en serio. Quizás simplemente no entendía cuánto trabajo implicaba mantener la casa funcionando y criar a los niños. Pero después de años de escuchar los mismos comentarios despectivos, era claro que realmente creía que yo lo tenía fácil. La gota que colmó el vaso fue durante una cena familiar cuando mi cuñado bromeó sobre lo exhausto de los turnos largos. Vic, frente a todos, se rió y dijo que al menos él no estaba haciendo nada como su esposa. Su madre, siempre tradicionalista, intervino diciendo que los hombres tenían que cargar con toda la carga financiera mientras las mujeres vivían cómodamente. Mi cuñada se veía incómoda. E incluso mi cuñado se removió en su asiento como si no quisiera formar parte de esa conversación. Esa noche, tan pronto como llegamos a casa, lo confronté. Le dije que ser ama de casa no era unas vacaciones lujosas. Yo me encargaba de cada aspecto de la vida de nuestros hijos, llevarlos a la escuela, ayudarlos con la tarea, citas con el médico, cocinar, limpiar, lavar la ropa y docenas de pequeñas cosas que él ni siquiera notaba. ¿Su respuesta? Si realmente es tan difícil, deberíamos cambiar de roles. Al principio, pensé que estaba bromeando, pero cuanto más lo miraba, más me daba cuenta de que hablaba en serio. Se apoyó contra la encimera, con los brazos cruzados, y dijo que si quería demostrarle un punto, debería volver a trabajar mientras él se quedaba en casa. Lo dijo como si fuera un desafío, como si me estuviera retando a fracasar. Bien, acepté. Por primera vez en 8 años, desempolvé mi currículum y comencé a buscar trabajo. Había dejado mi carrera para cuidar a nuestros hijos a tiempo completo, y no estaba segura de cómo el mundo profesional vería ese vacío. Pero siempre había sido buena en lo que hacía. Y gracias a algunos cursos en línea que había tomado a lo largo de los años, pude conseguir un trabajo sorprendentemente rápido. Cuando se lo dije a Vic, parecía sorprendido. No creo que realmente esperara que encontrara algo tan rápido, pero lo disimuló con una sonrisa forzada y dijo que estaba emocionado de disfrutar un pequeño descanso en casa. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar para saber que no tenía ni idea de lo que se avecinaba. La primera mañana, besé a los niños y salí por la puerta, dejando a Vic a cargo de todo. Ni siquiera había salido de la entrada cuando recibí el primer mensaje de pánico: ¿dónde están las loncheras de los niños? Le dije que revisara la encimera de la cocina. 2 minutos después, otro mensaje: ¿dónde está la tarea? En sus mochilas. 5 minutos después: ¿qué empaco para el almuerzo? Le dije que lo resolviera. Me costó todo no reírme. Literalmente era la primera mañana y ya estaba perdido. Cuando llegué al trabajo, apagué las notificaciones porque tenía una reunión importante y no podía permitirme distracciones cada 5 minutos. Esa noche, cuando llegué a casa, entré en el caos. La casa era un desastre. Los niños estaban sentados en el sofá comiendo papas fritas para la cena, y Vic se veía absolutamente agotado. Me miró cansado y dijo que el día había sido muy pesado. Sonreí, le di una palmada en el hombro y le dije que descansara porque mañana sería otro día completo. Para el tercer día, noté un cambio en la actitud de Vic. Se veía abrumado, exhausto, completamente fuera de su zona de confort. La ropa sucia se acumulaba. Había platos sin lavar en el fregadero. Nuestros hijos ya habían perdido una tarea porque él olvidó revisar los correos de la escuela. Cuando casualmente mencioné lo agradable que debía ser quedarse en casa todo el día, ni siquiera respondió. Al final de la semana, se rindió. Se desplomó en el sofá después de acostar a los niños, frotándose la cara como si acabara de correr un maratón. Admitió que no esperaba que fuera tan difícil. Simplemente sonreí y le dije que quizás ahora entendía por qué yo siempre estaba cansada también. Pero lo que realmente selló la situación fue cuando recibí mi primer sueldo. Me preguntó por qué mi salario era tan alto, y le dije que había negociado un buen puesto y que también era por comisiones. Resulta que el mercado laboral me valoraba más de lo que él jamás lo hizo. Estaba ganando más que él. Y ahí fue cuando comenzaron los problemas de verdad. Al principio, trató de fingir que no le molestaba, asintiendo y diciendo que era genial para nosotros financieramente, pero yo conocía a mi esposo lo suficiente. Durante los siguientes días, actuó raro, distante, más callado de lo habitual. Era más como si estuviera rumiando en su propia frustración. No tardó mucho para que su ego comenzara a desquitarse.
Una noche, después de regresar del trabajo, encontré a los niños sentados en la mesa de la cocina comiendo cenas congeladas calentadas en el microondas. La casa parecía como si un tornado hubiera pasado por ella, platos sucios amontonados en el fregadero, juguetes esparcidos por todas partes y la ropa aún sin doblar sobre el sofá. Le pregunté si había tenido un día difícil. Él levantó la vista, molesto, y dijo que esto de ser un amo de casa no era lo que pensaba que sería. Se quejó de que los niños eran imposibles, que no lo escuchaban y que no tenía tiempo para cocinar porque siempre estaban exigiendo su atención. Le señalé que yo había logrado hacerlo durante 8 años sin quejarme. Murmuró que era diferente para mí. Le pregunté en qué exactamente era diferente. No tuvo respuesta. Durante las siguientes semanas, el resentimiento solo creció. La casa nunca estaba realmente limpia, y había comenzado a pedir comida para llevar varias veces por semana en lugar de cocinar. Una noche, llegué a casa y lo encontré tirado en el sofá, luciendo exhausto. Le pregunté si había terminado de hacer las compras, como le había recordado esa mañana. Gruñó diciendo que no había tenido tiempo. Revisé su teléfono y vi que había estado jugando videojuegos durante horas. Se lo señalé, y de inmediato, se puso a la defensiva, diciendo que necesitaba un descanso después de lidiar con los niños todo el día. Le recordé que cuando yo era ama de casa, él llegaba del trabajo y esperaba que yo siguiera haciendo todo, preparar la cena, acostar a los niños, limpiar, todo eso sin nunca necesitar un descanso. Dijo que en ese entonces él tenía un trabajo real, insinuando que yo lo tenía más fácil que él. No podía creerlo. Le recordé que esta era la vida que él había querido, él fue quien se burló de mi rol. Él fue quien insistió en que intercambiáramos, y ahora, de repente, estaba dándose cuenta de que no era tan fácil. Pero si vi que estaba teniendo dificultades con las tareas domésticas, eso no era nada comparado con lo que le costaba aceptar mi salario. Mi primer sueldo ya lo había sacudido, pero el segundo, ese lo destrozó. Había oficialmente duplicado su salario. Una noche, mientras me sentaba en la mesa de la cocina revisando las finanzas, noté que él me miraba. Finalmente, preguntó cuánto planeaba contribuir a la cuenta conjunta. Le dije que había estado poniendo la misma cantidad de siempre, unos $1000 al mes para cubrir los gastos básicos del hogar. El resto, iba a mi cuenta personal. Dijo que eso no era justo. Le recordé que cuando yo era ama de casa, él nunca sugirió poner todo su salario en una cuenta conjunta, así que, ¿por qué debería hacerlo yo? Él respondió diciendo que ahora que yo ganaba más debería contribuir más al hogar. Le pregunté por qué no pensaba así cuando él trabajaba. Silencio. Una semana después, tras otro día agotador, Vic finalmente explotó. Me dijo que ya no podía seguir así. Que odiaba estar en casa todo el día, que extrañaba trabajar, que se sentía inútil. Le pregunté qué quería hacer al respecto. Vaciló antes de decir que tal vez era hora de que volviéramos a cambiar. Después de solo 6 meses de ser un padre que se quedaba en casa, ya estaba rogando por volver a trabajar. Eso fue todo lo que le tomó darse cuenta de que todo lo que había menospreciado no era nada fácil. Le pregunté por qué de repente quería volver a trabajar. Evitó mirarme, murmurando que solo quería ser el hombre de la familia otra vez. No quería volver a trabajar porque extrañara trabajar. Quería volver porque no podía soportar no ser el que tenía el control. Pensó que si intercambiábamos roles otra vez, todo volvería a ser como antes. Pero estaba equivocado, porque yo finalmente había probado lo que era ser valorada, ser independiente. Y no estaba dispuesta a renunciar a eso. Le dije, no. No vamos a cambiar de nuevo. Yo reinicié mi carrera y estoy prosperando. Amo lo que estoy haciendo. Amo no ser tratada como si mi trabajo no importara. Y me niego a volver a una vida donde se espera que yo lo sacrifique todo mientras tú tomas el camino fácil. Entonces, ¿creen que soy la mala por no querer dejar mi trabajo ahora que gano más que él? Actualización 1. He vuelto para contarles cómo Vic ha procesado mi negativa. Les agradezco por estar de mi lado en mi decisión de seguir trabajando. Esto es lo que sucedió. En pocos días, su amargura se convirtió en resentimiento abierto. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos, como cuando yo me quedaba en casa, diciendo cosas como que algunas personas ya no se preocupaban por sus familias, que algunas esposas estaban más interesadas en sus carreras que en sus hogares. Si alguna vez llevaba comida para llevar, porque estaba demasiado agotada para cocinar, él sacudía la cabeza dramáticamente y hablaba sobre cómo él todavía hacía un esfuerzo a pesar de lo difícil que había sido su día. Difícil, él estaba en casa todo el día y ni siquiera cocinaba. Y por lo que podía ver, su idea de un día difícil consistía en deslizar el dedo por el teléfono, supervisar a los niños de manera superficial y, con suerte, meter unos nuggets de pollo al horno si estaba de buen humor. En lugar de señalar esto, dejé que sus comentarios me resbalaran. Sabía lo que estaba haciendo y me negué a caer en la trampa de una pelea. Lamentablemente, eso solo pareció enfurecerlo más.
Al no obtener la reacción que quería con sus comentarios mezquinos, decidió intensificarlo. Comenzó a descuidar por completo las tareas domésticas, como si quisiera probar un punto. Al principio pensé que simplemente estaba siendo perezoso, pero luego me di cuenta de que estaba esperando a que yo cediera. Los platos se acumulaban en el fregadero. Los niños a menudo llevaban ropa que no combinaba porque no estaba al día con el lavado. Incluso dejó de recoger sus propias cosas, dejando sus calcetines sucios y ropa tirada por la casa como migas de pan que llevaban a su último berrinche. Una noche llegué a casa y encontré la casa en un completo caos. Miré el desastre y luego lo miré a él, sentado en el sofá deslizando su teléfono como si nada estuviera mal. Le pregunté si había hecho algo ese día. Se encogió de hombros, diciendo que estaba demasiado cansado. Le recordé que cuando yo era ama de casa, nunca tuve el lujo de simplemente no hacer las cosas. La casa aún necesitaba estar limpia, los niños aún necesitaban ser alimentados. Solo le dije claramente que si él no iba a hacer su parte, entonces yo no iba a compensar su flojera. Él se burló, como si no me creyera, pero lo decía en serio. Pasé junto al desastre, besé a los niños para darles las buenas noches y me fui directamente a la cama. Durante días, la casa siguió siendo un desastre. Al principio, Vic parecía satisfecho. Pero luego se dio cuenta de algo, yo no iba a ceder. Me negué a limpiar después de él. Me negué a cocinar para él. Me ocupaba de los niños, sí, pero cualquier cosa que estuviera fuera de mis responsabilidades como madre la dejaba intacta. Y las grietas en su plan comenzaron a aparecer. Los niños empezaron a quejarse de que papá ya no cocinaba buenas comidas. La pila de ropa sucia creció tanto que se quedó sin ropa limpia. Y luego llegó la humillación definitiva, su propia madre apareció un día sin avisar y quedó horrorizada por el estado de la casa. No estaba allí cuando ocurrió, pero cuando llegué a casa, Vic parecía mortificado. Su madre lo había reprendido por ser un esposo perezoso. Al parecer, pasó una hora limpiando y dándole una lección sobre cómo debería estar agradecido de que yo estuviera trabajando tan duro para mantener a la familia. Y así, el último pedazo de su ego se hizo añicos. Ni siquiera su madre tradicionalista estaba de su lado. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Vic se sentó conmigo. Empezó diciendo que esto no estaba funcionando. Le pregunté exactamente qué no estaba funcionando, me pidió que cambiáramos de nuevo. Continuó diciendo que extrañaba trabajar y que sentía que estaba perdiéndose a sí mismo al quedarse en casa. Que necesitaba volver a ser el proveedor. Le pregunté si realmente se trataba de volver al trabajo o si era porque no soportaba que yo ahora fuera la que tenía el control. Se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que no se trataba de control, sino de equilibrio, que las cosas se sentían fuera de lugar ahora. Le señalé que lo único que había cambiado era que ahora él estaba en la posición en la que yo había estado durante 8 años, y de repente eso era un problema. Como la última vez le dije que no iba a cambiar. Vic no tomó bien mi respuesta. Pero luego, su actitud cambió. Una noche, mientras nos preparábamos para ir a la cama, mencionó casualmente que debería considerar tomar un trabajo con un salario más bajo, uno con horarios más flexibles para que aún pudiera ayudar en la casa. Lo miré, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Le pregunté si realmente estaba sugiriendo que rebajara mi carrera solo porque él no podía manejar su parte del trato. Tuvo el descaro de decir que solo estaba pensando en lo que era mejor para la familia. Me reí de nuevo y luego le dije directamente a la cara que si realmente quería lo mejor para la familia, debería dar la cara y cumplir con su parte en lugar de tratar de arrastrarme hacia abajo. Se calló después de eso, pero lo pude ver en su rostro. Esto no ha terminado, eso se los puedo decir. Actualización 2. Sabía que Vic no había terminado de pelear. Lo vi en sus ojos aquella noche. Y hombres como él no sabían cómo manejar la pérdida de control. Al principio pensé que su siguiente movimiento sería otra ronda de berrinches. Lo que no había anticipado era hasta qué punto su desesperación lo había llevado. Acababa de recibir mi sueldo e iba a transferir parte de él a nuestra cuenta conjunta, algo que siempre hacía. Pero cuando inicié sesión, se me cayó el alma al suelo. El saldo era significativamente más bajo de lo que debería haber sido. Al principio pensé que había cometido un error. Quizás había calculado mal algunas facturas. Quizás había un retiro atrasado. Pero entonces revisé las transacciones, y ahí lo vi. Vi que había retirado casi $8.000 en la última semana. Inmediatamente fui a buscarlo, exigiendo saber qué había hecho con ese dinero. Sentí que me daba vueltas la cabeza y lo presioné para que lo aclarara, para que me dijera en qué había gastado nuestros ahorros. Vic se encogió de hombros y dijo que era un negocio. Había comprado una oportunidad de franquicia, algo que supuestamente le haría ganar mucho dinero. Le pregunté cuál era la franquicia, qué tipo de negocio era, y de qué demonios estaba hablando. Y entonces lo dijo. Era un modelo basado en ventas, algo que funcionaba con ingresos pasivos.
Todo lo que tenía que hacer era reclutar personas y el dinero empezaría a fluir. No es que suene parecido a una estafa, literalmente lo es. Este hombre había gastado nuestros ahorros en un esquema de marketing multinivel. Me quedé tan impactada que por un momento no pude ni hablar. Solo lo miré, con la cara que dice que ha cometido una estupidez, esperando a que se diera cuenta de lo absolutamente estúpido que sonaba. Pero él siguió parloteando sobre potencial de crecimiento e independencia empresarial. Todo menos decir que lo habían engañado y ahora nos habíamos quedado sin los $8.000. Le pregunté si hablaba en serio. Vic puso cara de que no tenía sentido hablar conmigo, mientras decía que yo no entendía de negocios. Me recordó que nunca había dirigido uno antes, pero que debía confiar en él porque así es como la gente exitosa hace dinero real. Le recordé que ahora ganaba más que él. Yo tenía una carrera real, no un esquema piramidal. Su rostro se torció de frustración y gritó que no era un esquema piramidal, era una oportunidad de networking. Casi sentí pena por él. Casi. Le dije directamente que había desperdiciado nuestro dinero en una estafa. Y fue entonces cuando comenzaron las excusas. Primero, intentó culparme. Dijo, si me hubieras dejado volver al trabajo como quería, no habría tenido que tomar cartas en el asunto. Le recordé, de nuevo, que él había sido quien insistió en que intercambiáramos roles. Él había sido el que pensó que mi trabajo era fácil. Entonces cambió de táctica. Empezó a decir que yo le debía mi apoyo en su emprendimiento, que debía invertir mi propio dinero para ayudarlo a despegar. Lo miré como si se hubiera vuelto loco. Dije, déjame entender esto bien. Robaste dinero de nuestra cuenta conjunta, lo tiraste en una estafa, y ahora quieres que meta aún más dinero. ¿Eres así de tonto o es solo hoy? Me dijo que eso era lo que quería y que no era necesario insultarlo, que la gente que insulta solo lo hace porque está perdiendo la discusión. ¿Qué había hecho con sus propios ahorros? ¿Incluso tenía alguno, o todo lo había gastado en golf y tonterías? Quería que yo asumiera el papel de la esposa sumisa, tirando mi dinero en su fantasía ridícula, mientras él se sentaba en casa fingiendo ser un hombre de negocios. Le dije que ni un solo centavo de mi dinero iba a ir a su estafa. Explotó. Empezó a gritar que yo era egoísta, que no creía en él, que estaba arruinando su oportunidad de éxito. Lo dejé despotricar, y lo dejé gritar. Y luego, cuando finalmente se detuvo para respirar, lo miré a los ojos y le dije que tenía dos opciones, o arreglaba este desastre por su cuenta, o yo me iba. Como no ha aceptado arreglar esto, y sigue insistiendo que ha realizado una gran inversión, he cumplido con mi palabra. Anoche, empaqué una maleta y llevé a los niños a la casa de mi hermana. No me fui solo por la noche y se lo dejé claro, le dije que me iba para siempre. Esa es mi actualización de mi vida en este tiempo. Actualización 3. Vic nunca creyó que realmente lo haría. Y cuando me fui esa noche, no me persiguió. Probablemente asumió que me calmaría y que regresaría por la mañana. Porque según su lógica, yo no hablaba en serio y la estafa era una gran oportunidad. Tal vez pensó que entraría en razón como una buena esposa y barreríamos todo este desastre bajo la alfombra. Pero no regresé a la mañana siguiente ni a la que siguió. Entonces ahí se dio cuenta de que hablaba en serio y comenzó a llamarme y enviarme mensajes. Recién ahí se dio cuenta del desastre que había hecho y que haría lo necesario para arreglar las cosas, pero solo tenía que volver. Como no le respondí, porque ya había tomado mi decisión, comenzó a enviar mensajes pero más agresivos. Los ignoré. Había terminado con este juego. Ya había contactado a un abogado, y cuando finalmente le respondí, fue breve y directo, iba a solicitar el divorcio. Vic perdió el control. Los mensajes se volvieron horribles. Me llamó egoísta, desagradecida, una materialista que se había olvidado de su lugar ahora que estaba ganando dinero. Durante años, me había menospreciado por quedarme en casa, y me había hecho sentir como si yo no fuera nada. Ahora, en el momento en que tenía algo propio, yo era la villana por no permitir que él se aprovechara de mí. No respondí a sus ataques, porque no hay que alimentar a esta clase de personas inseguras. En su lugar, hice que mi abogado le enviara los papeles del divorcio. Y esa es la mejor respuesta que podía darle. Vic intentó oponerse al divorcio al principio, probablemente pensando que podía hacer las cosas difíciles para mí, tal vez incluso hacerme sentir culpable para que lo reconsiderara. Pero yo estaba decidida. Le había dado una última advertencia esa noche y él la había ignorado por completo. Ahora, ya no había segundas oportunidades. El momento en que se dio cuenta de que yo hablaba en serio, trató de retroceder. Me llamó, su voz era más suave de lo que la había escuchado en meses. Dijo que había cometido errores, que no había querido herirme. Que solo había estado frustrado y perdido en el momento. Que no quería perder a su familia por algo así. Lo dejé hablar y luego le dije la verdad. No estaba divorciándome de él solo por el dinero. Me estaba divorciando de él porque finalmente había visto quién era en realidad.
Un hombre que durante años me había faltado el respeto. Un hombre que se había burlado de mí, me había descartado y me había dado por sentada. Un hombre que, en el momento en que encontré éxito, quiso arrebatármelo en lugar de sentirse orgulloso de mí. Y me había tardado mucho en darme cuenta de estas cosas, así que ahora estaba intentando compensar el tiempo perdido. Al final, Vic no tuvo más opción que aceptarlo. Quizás fue porque finalmente se dio cuenta de que yo había superado cualquier intento de salvar ese matrimonio. O quizás fue porque sabía que si intentaba pelear, yo lo demandaría hasta dejarlo en la ruina. De cualquier manera, firmó los papeles. Regresé a mi casa, pero sin él. Actualización 4. Han pasado 6 meses ahora. Mi carrera sigue creciendo. Tengo libertad financiera, estabilidad y, lo más importante, paz. Vic, por otro lado, se está ahogando. Resulta que su brillante inversión en negocios fue, efectivamente, una estafa. Su dinero se fue. Las personas que le vendieron ese sueño desaparecieron. Y ahora, sin una esposa en la que apoyarse, está luchando por mantenerse a flote. Intentó contactarme una vez, solo para hacerme saber lo difíciles que han sido las cosas para él. No le respondí. Porque Vic dejó claro una y otra vez que solo me valoraba cuando era útil para él. Nunca volvería a cometer ese error. Y ciertamente no iba a permitir que usara a nuestros hijos para manipularme. Edición: contraté a una niñera para que me ayudara con los niños. Así es como he estado manejando todo. Por suerte, mi suegra estaba furiosa con su propio hijo por ser un imbécil, no conmigo. Vic no ha visitado a los niños desde que presenté la solicitud de divorcio. Ni una sola vez ha preguntado por ellos. Se ve que los meses que le tocó cuidarlos fueron mucho para él, y se ha cansado de ellos. Más argumentos para demostrar que es un hombre horrible. Actualización 5. No sé a cuántos de ustedes les interesará esta actualización, porque solo voy a hablar de la inversión fallida de mi exesposo y sus consecuencias. Que no han sido pocas. Pero como me han preguntado el resultado de eso, ya que fui un poco vaga en mi descripción anterior, aquí les va lo que sé. La inversión era una estafa, lisa y llanamente. No era más que un esquema donde alguien entraba y ese dinero pagaba a los que estaban más arriba. Léase, los que crearon la estafa. Aunque también se usaba para pagarle a las personas que entraban y traían nuevas personas a la estafa. En el caso de mi esposo, convenció a 2 amigos para que invirtieran también. Creo que uno de ellos invirtió $12.000 y el otro $6.000. Y créeme, si mi esposo hubiera podido, habría invertido más. Por suerte para mí, eso quedó en el pasado, y junto con el divorcio recuperé ese dinero. Pero no ha sido lo mismo para sus amigos, o al menos no tan fácil. Cuando todo explotó, léase, cuando las autoridades arrestaron a algunas personas de la empresa, los amigos estallaron contra mi esposo. Lo demandaron y ahora él tiene que devolver el dinero. Si ha pagado o no, no lo sé. Pero además de perder su inversión, devolverme el dinero en el divorcio, también tiene que pagar al menos los $18.000 que les hizo perder a sus amigos. Y eso que me cansé de repetirle que era una estafa, pero él estaba convencido de que sería el nuevo Rockefeller. Lo único parecido que tiene mi exesposo con Rockefeller es que también cava pozos. Pero en lugar de sacar petróleo, ha sacado deudas. Al menos espero que también haya sacado alguna enseñanza y algo de inteligencia, porque es un peligro para la sociedad una persona que cree en estafas piramidales.